Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Yo te preguntaría, para comenzar nuestra conversación, ¿qué es, desde tu punto de vista, el destino para la astrología? Bien. Bueno, justamente para una cierta forma de tomar la astrología, de considerar la astrología, el destino deja de ser algo ajeno a lo que soy. El destino no es algo de lo cual deba defenderme y a lo que deba temerle, sino que precisamente el destino es lo que me hace encontrar con lo que profundamente soy. El destino revela lo que soy más allá de lo que yo creía ser. El destino cuestiona la imagen que tengo de mí mismo para invitarme a descubrirme en algo acaso misterioso y sorprendente, que soy algo diferente a lo que creía ser. De modo que descubrirme a mí mismo antes que un mérito o una gracia es un trabajo muy difícil, porque es aceptar que todo lo que me ocurre, y digo todo lo que me ocurre, fundamentalmente lo que me ocurre en contra de lo que deseo, tiene que ver con lo que soy. De modo que el destino así, de ese modo, queda conformado como un alto desafío, y que profundamente cuestiona la imagen que tengo de mí. Por eso la astrología es, antes que una herramienta para mejorar como personas, lo cual es una intención muy meritoria, pero para la astrología insuficiente, la astrología es una herramienta para transformar la imagen que tengo de mí. Esto en el zodíaco, no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero en el zodíaco es la zona Escorpio, que tiene tan mala fama, de allí que los escorpianos tengan tan mala fama. Sí. La zona de Escorpio es una zona de transformación y por lo tanto de muerte. No nos gusta hablar de eso, pretendemos patear la muerte lo más adelante que se pueda, pero simbólicamente la muerte a la que refiere Escorpio es a la muerte a la imagen que tengo de mí, a la sensación de que soy un individuo separado de la corriente general de la vida. Escorpio nos recuerda que no somos esa imagen encantadora, ese narciso que creemos ser, sino que somos aquello que los demás nos traen. Aquello que los demás dicen acerca de nosotros revela, sobre todo lo que consideramos injusto, revela aquello que no sabemos que somos y acaso reprimimos, negamos y no nos damos cuenta. De modo que este tipo de astrología, que es mucho más terapéutica que filosófica, diría, obliga a trabajar mucho con la sombra, un concepto junguiano, pero que vale la pena rescatar, donde la sombra no es aquello que todavía no conozco de mí, sino aquello que queda oculto por creer yo que soy quien soy. La imagen que tengo de mí, la imagen luminosa que tengo de mí, proyecta una sombra, genera una oscuridad. Y no hay posibilidad de recuperar ese contenido que ha quedado velado sin cuestionar la luz que proyecta esa sombra. Desde ese punto de vista son malas noticias. Sí. Esta nueva astrología dice, no está, el universo no está al servicio de la persona que somos. Es más, la imagen que tenemos de nosotros mismos, nuestra identidad, tiene que aprender a ponerse al servicio, descubrir que en verdad está al servicio de misteriosos y profundos propósitos del universo, del alma o como querramos llamarlo. Eso tiene mucho que ver con confiar en que de alguna forma la corriente es favorable, pero tienes que esforzarte por encontrar esa corriente. Sí, y sobre todo el desafío de confianza es confiar en aquello que parece contradecir lo que deseo. Eso es lo más difícil. Confiar en aquello que me produce dolor. Claro, porque al principio cuando ocurre ese tipo de situaciones, lo que tendemos es a protegernos y a rebelarnos, ¿no? Exactamente. A rebelarnos, no a confiar. A rebelarnos con B larga. Con B larga, exactamente. Y el desafío es rebelarnos con B corta. Sí, sí. Darnos cuenta que el destino nos transparenta, nos revela con B corta, nos dice quiénes somos.
Esto es un alto desafío. En realidad, la vivencia escorpiana que tenemos habitualmente es de repliegue, como bien decías vos, y de intentar controlar el destino. Por eso también Escorpio tiene que ver con el poder, con el control. El control, claro. Siendo profundamente Escorpio circulación, siendo profundamente aceptar la muerte. Ante el miedo a la muerte, cuando en lugar de confianza hay miedo, el opuesto a la confianza es el miedo, aparece retención, aparece control, aparece congestión, aparece toxicidad vincular. Claro, y de eso puede surgir desde enfermedades o trastornos psicológicos hasta físicos. Hasta físicos, ya sabemos. Por supuesto, no podemos simplificar en que las enfermedades como el cáncer solo se deben a emociones destructivas, pero sí sabemos que las emociones destructivas contribuyen a ese comportamiento tóxico o autodestructivo. Sí, sin duda. Acá el profundo desafío es, sin justificar, sin quedar sometidos a los demás, aceptar lo que el vínculo con los demás nos trae. Nosotros nos polarizamos frente a esto, o nos rebelamos o nos dejamos someter. Y no se trata ni de rebelarse ni de quedarse sometido. Es mantenerse firme en una posición de aceptación. Porque las buenas noticias, ya que dimos malas noticias, vamos a dar las buenas noticias. Sí, por favor, porque quiero que de alguna manera quede reflejado en nuestra conversación cómo aplicamos, qué herramientas hacemos o con qué jugamos para poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Escorpio es la muerte, pero no es la última estación del zodíaco. Luego de atravesar las crisis más profundas de nuestra vida, las más dolorosas, las que a priori suponíamos que no podríamos soportar, se revela Sagitario. Sagitario es sentido, Sagitario es dirección. Solo se puede revelar una dirección profunda de la vida si aceptamos ir a nuestras zonas oscuras. Si no aceptamos nuestras zonas oscuras, si tratamos de evitarlas, el sentido de nuestra vida se traduce en idealismos con mayor o menor magia, un tanto ilusorios. Quizás puedan ser muy sagaces intelectualmente, pero no dejan de ser ilusorios. El profundo sentido vivencial que florece en nuestra vida surge de atravesar los pequeños o grandes infiernos que nos toca vivir. Tampoco es obligatorio. Muchos de nosotros quizás atravesemos infiernos y no aprendamos nada. Quizás quedemos atravesados en la sensación de victimización, de sentirnos víctimas de lo que nos pasa, y eso obtura, bloquea la revelación de sentido. Por eso yo creo que el gran desafío de la humanidad hoy, ojalá pudiéramos traducirlo en forma no astrológica, pero quizás ya empiece a ser popular esto, es el pasaje de Escorpio a Sagitario. Confiar en el sentido que se revela por atravesar aquello que en principio creeríamos que no podríamos soportar atravesar. Reconocernos en el dolor, reconocernos en lo oscuro, en lo temido, disolver miedos. Sí, pero la humanidad y de forma individual está en todo lo contrario, en buscar la luz, en apartar ese miedo y esa oscuridad lo más lejana posible, incluso olvidarla y no enfrentarse a situaciones que producen esa crisis que realmente te van a seguir, que vayas en el proceso, ¿no? Y proyectarla en los demás. La oscuridad son ciertas etnias, ciertas miradas religiosas del mundo Y sobre todo estamos en la revelación, de rebelarnos contra la competición y el control de todas las cosas, desde la ciencia hasta el individuo. Lo muy duro de esto es que este pasaje de Escorpio a Sagitario, del miedo a la confianza, no se produce por voluntad. Es por agotamiento del hechizo del miedo. Por agotar el miedo, por agotar ese ánimo de proyectar en otros la oscuridad que sentimos en nosotros, sentirnos liberados por purgar y proyectar en los demás aquellos que nos resulta incómodo en nosotros. Y este es un aprendizaje no individual. Esto tiene que ser un aprendizaje colectivo. Solo cobrará sentido un aprendizaje colectivo. Esto tiene que adquirir masa crítica, ya es un concepto, que la conciencia humana media tenga constancia vivencial de esto.
Mientras tanto, seguiremos viendo en el conflicto, en la lucha, en la polarización. Hay zonas de la humanidad más atrasadas en esto, hay zonas de la humanidad que han aprendido más de sus tragedias. Y creo que otra frontera que hay que disolver es la ocurrencia de que el proceso personal es ajeno al proceso colectivo. Esto lo está aprendiendo la humanidad, no los individuos. Esto lo estamos aprendiendo en el planeta como una única entidad, no en algunos individuos o en algunas culturas especiales, ¿no? También la herida escorpiana es la herida de reconocer que no somos tan exclusivos, no somos tan importantes, ni somos mejores que los demás. Leo se siente mejor, importante y exclusivo. Escorpio le recuerda a Leo que no somos importantes, que no somos mejores y que no somos exclusivos. Y desde tu punto de vista, ¿hacia dónde caminamos? Es decir, ¿eres optimista en ese tránsito de Escorpio a Sagitario? Hay días que sí y hay días que no. Hay días que sí, hay días Depende que no. de tu sombra. Depende de cómo me levanté esa mañana y cómo desayuné esa mañana. Pero en líneas generales tienes una, digamos, en tu fuero interno hay una cierta esperanza. Bueno, venir a España, encontrarme aquí en este lugar maravilloso y encontrar personas que perciben y sienten lo mismo que intento comunicar, alimenta el optimismo. Claro. Y a veces poner el noticiero algún día alimenta el pesimismo. Yo creo que sí, que los procesos colectivos son mucho más lentos que los procesos quizás que podamos hacer en nuestra escala individual. Ciertas revelaciones y cosas muy obvias que se manifiestan incluso en conversaciones como la que estamos teniendo ahora, como la que hemos tenido en el Congreso, quizás vemos que hay mucha distancia con lo que ocurre una vez que salimos a la calle y tenemos que lidiar con el comerciante, con el bus o lo que fuera, ¿no? Sí. De modo que también incluye esto el reconocer que los procesos colectivos se dan en los tiempos de un proceso que nos excede. Nosotros tenemos la expectativa de un proceso de vida de 80 años y queremos que lo que deseamos ocurra en nuestra expectativa de vida. Y quizás esto ocurra en los tiempos orgánicos de un proceso mucho más complejo, vasto y que para el cual 80 años de vida es un respiro. Pero intuyes que estamos, aunque no vivamos y no veamos el final del proceso. Sí, quizás mi mirada optimista sea, yo siento que no hay posibilidad de no hacerlo. De no retorno. Claro, será antes o después, pero no hay posibilidad de que esto no se vaya revelando con V corta. Con momentos en donde se va 2 casillas para atrás, en momentos que se avanza 3 para adelante, pero que hay una dirección, hay una intención en el proceso profundo ya no ni siquiera del humano, de la vida misma, que incluye también momentos de destrucción y catástrofe. Incluye también momentos en donde para que el proceso continúe debe ocurrir aquello que para nuestra escala son cataclismos, individuales o colectivos. ¿Vivimos ahora en ese cataclismo? Yo creo que estamos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en un momento de crisis. Tengo la sensación, de todas maneras también tengo la sensación, me pasa como a ti, depende de cómo me levante cada mañana, tengo la sensación de que hay una masa crítica cada vez más evidente a nivel global que está saliendo del armario y haciendo que el paradigma cambie de tal forma que ese tránsito de Escorpio a Sagitario se vaya produciendo, aunque no veamos ni siquiera la perspectiva general, ni tampoco seamos testigos del final del ciclo, ¿no? Creo que Krishnamurti nos diría: preocúpense de hacerlo en sus vidas cotidianas, cada mañana, con su mujer, con sus hijos, con sus amigos, con su familia. Sí. Preocúpense de reproducir esto que ven en sus vidas cotidianas. No se preocupen de la humanidad. Y creo que es eso, ¿no? Es confiar en que trabajando en nuestra mínima escala estamos contribuyendo a ese proceso colectivo. Generaciones atrás el hechizo de cambiar el mundo por voluntad fue muy alto, desde lo religioso, desde lo político, y sabemos que eso conduce a
a catástrofes, sí, a cambios por decreto o por obligación, y eso trae cola. De modo que yo soy cada vez más de la idea de estar muy atentos a nuestro propio proceso, no para aislarnos, sino para que desde allí contribuyamos a ese proceso mayor, y salir de ciertas expectativas un poco megalómanas de transformar a la humanidad. Estemos atentos de transformar nuestra humanidad, de la cual participamos en nuestra, entre comillas, mínima escala. Y para ponernos a favor de esa corriente de confianza y aceptar que el universo también es doloroso y que a través de la crisis y de la transformación y el cambio aprendemos y evolucionamos, danos desde tu punto de vista también unas recetas para que podamos aplicarlos a nuestra vida desde tu perspectiva, porque es importante transmitir a la audiencia la posibilidad de que existen herramientas personales, como tú acabas de apuntar, sí, que permiten esa transformación individual y con ello cambia también el mundo. Quizás no sea a lo mejor una receta, una... un consejo, sí, yo creo que tener muy en observación a lo que llamamos el yo, la estructura del yo. Y te lo dice un leonino, que somos lo que abusamos de eso. Somos lo que abusamos de eso. De ese egoísmo concentrador, controlador, que no tolera a los demás, que trata que los demás se ajusten a su propia visión. Creo que hoy por hoy detectar que eso es lo más tóxico en nuestras vidas personales. Cuando queremos imponer en nuestras vidas personales, en el vínculo con nuestra pareja, con nuestros amigos, dominar al otro, controlar al otro, no permitirle que el otro sea libre de ser lo que sienta que debe ser, y querer cambiarlo. En general llamamos eso amar al otro. Creemos que amamos a personas que queremos cambiar. Sí, cierto. Y eso, una vez que se ve, empieza a oler mal. ¿Qué es esto? Resignificar lo que entendemos por amor también es algo muy interesante. Y comenzar a asociar amor con libertad me parece liberador. Despojarlo de ese concepto de amor posesivo. Creemos que ser celoso a escala individual y en lo concreto es amar al otro. Y creo que el cambio de paradigma, digamos, en nuestra escala personal sería descubrir que dar libertad es ser amoroso. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Podríamos haber estado mucho más tiempo hablando contigo. Agradecido en el alma. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.